bienvenidos a un tutorial más de Hada por un día. Esta vez ha tocado Campanilla. He creado un look en verdes y dorados que son los colores de Campanilla. Y bueno, espero mucho que os guste. Bueno, lo primero que voy a hacer antes de todo es aplicarme un bálsamo labial. Así ya que se vaya absorbiendo hasta el final. Voy a aplicar un corrector de color, ¿vale? Este es el verde, que es para las rojeces. Entonces, yo cuando me hago una foto salgo colora como un tejo. Entonces, para evitarlo, corrector de color. Ahora, mientras que se me va absorbiendo todo lo que me acabo de echar, voy a empezar a maquillarme los ojos. Prebase de ojos, la que tengáis. Yo en mi caso es la de Kiko. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es dar una sombra de transición, ¿vale? En la zona del pliegue del ojo. Para ello voy a utilizar un color cálido, ¿vale? Este Matte Apricot, que es la 204 de las Infinity de Kiko, y con una brocha de difuminar de las puntiagudas es con lo que lo voy a aplicar. Ahora ya empezamos con los verdes. Voy a utilizar esta paleta de Kiko, que es la Street Fashion Distinctive Red, ¿vale? Voy a utilizar el color verde de aquí arriba. Y la voy a aplicar en los dos primeros tercios del párpado. Ahora, con la Celestial Palette de Sleek, que la mía está rota, se cayó y se escamochó, voy a coger este verde, que se llama Aurora. Sí, Aurora. Lo voy a aplicar con un pincel biselado en la parte exterior del ojo. Ahora, con un pincel de difuminar redondo, lo que hacemos es, sin echar nada, ¿vale?, difuminar lo que nos ha quedado aquí de sombra verde oscura y que sea una transición suave del color albaricoque que hemos puesto al principio al verde. Para darle un poco más de brillo al verde, lo que voy a hacer va a ser utilizar este iluminador también de Kiko, ¡sorpresa!, para darle justo en el centro del párpado un pop de luz. Ahora, con una sombra mate negra, lo que voy a hacer es, con un pincel biselado, va a ser crearme un eyeliner. Ahora, antes de continuar con el resto de la cara, lo que voy a hacer va a ser taparme los pedazos ojerones que llevo, ¿sabes? Porque son bastante grandes. Para eso voy a utilizar esta rueda de correctores de color, el de aquí abajo, que pone ojeras, en inglés, pero ojeras. Ahora, con una esponjita de estas, tipo Beauty Blender, aunque esta es de BH, lo que hacemos es difuminar. Base de maquillaje. Yo voy a utilizar esta, que viene un cuentagotas. Y me voy a echar 3 gotitas en el dorso de la mano porque no tengo otro sitio donde echarlo. Y con el dedazo me voy a ir dando puntitos por la cara. Y con una brocha sintética redondita me lo voy a extender por la cara. Ahora, para la línea inferior de pestañas, lo que voy a hacer es empezar
por el verde para luego no cargarme el dorado. Entonces empiezo por el verde que he aplicado en todo el párpado. Con un lápiz de NYX, este es Pure Gold, lo que voy a hacer pues va a ser eso, pintarme la línea de agua. Y ahora por favor que no me llore el ojo, que no me llore. Y para asentar el dorado, con un pincel biselado pequeño, voy a utilizar este pigmento de Rirre, ¿vale? Que se llama Peach Peach. Ahora con un pincel redondito, ¿vale? Lo que voy a hacer con ese mismo pigmento dorado, aplicarlo aquí, en la zona del lagrimal. Y ahora lo último que nos hacemos en los ojos es máscara de pestañas. Y así es como quedan los ojos. Ahora, para el resto de la cara, voy a aplicar este bronceador mate de Jelly Pong Pong alrededor de la cara y aquí debajo. Para ello me voy a ayudar de una brocha plana. Donde termina el pelo aquí, por aquí haciendo una curvita, ¿vale? Campanilla tiene unos coloretines muy dulces, así que voy a utilizar este que se llama Candy Rose, me parece, de Kiko también, con un pincel biselado, ¿vale? Y lo voy a aplicar justo aquí, ¿vale? En esta zona. Ahora como iluminador, ¿vale? En la parte alta de las mejillas, para que dé luz, voy a utilizar este iluminador de ¿cómo se llama la marca esta? Mizone. Realmente coger un poquito y dármelo a toques. Ahora, para resaltarlo todavía más, voy a coger el mismo iluminador que utilicé antes para las sombras. Me lo voy a aplicar en el centro a toquecitos. Ahora para los labios voy a utilizar esta paleta de Cheek Room. Voy a utilizar estos dos colores de aquí. Ahora con el color oscuro voy a buscar las comisuras y llevarlo hacia el centro. Y para rematarlo todo, un poquito de brillo de labios. Y este es el look completo. Tú, sí tú el que estás ahí. Que, bueno, ya has llegado al final del vídeo. Y bueno, que he pensado que si has soportado este largometraje, pues casi que podías suscribirte, ¿no?